Aquí tenemos el problema 627. Vamos a plantearlo. Nos dice la prensa D, esta es la prensa D. Graba un sello, vean que esto es muy similar al que hicieron ustedes en el del portafolio 1 el viernes pasado. Graba un sello N, dice si P es igual a 250, determine la fuerza vertical sobre el sello y la reacción en A. Ok, entonces aquí para ir un poco más rápido, entonces vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, lo voy a dibujar acá por razones de tiempo, para ir más rápido. Vean que aquí vamos a tener dos reacciones, ¿verdad? Dos incógnitas de la reacción, que serían la AY y la AX. Ok, aquí ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este punto? En este punto, nosotros vemos que eh, la fuerza E, el sello en realidad es como uno quiere hacer un sello, por ejemplo, un sello de, por ejemplo, de algo de cuero. Digamos que esto fuera una pieza de cuero, entonces aquí yo tengo una palanca, jalo y presiono y queda marcado sobre el cuero, por ejemplo, el hule, algo. Entonces aquí va a haber una reacción también, ¿verdad? Que está acá. ¿Y qué más? Al apoyarse esto de acá, ¿verdad? Y vean que esta que está aquí, ahí tiene que haber otra fuerza que tendría que oponerse en parte como una reacción a la pared, ¿verdad? En que esto, al apoyar acá, yo estoy apoyando aquí contra la pared y contra esto. Entonces necesariamente para equilibrarlo es como se hace. Entonces esto sería como por decirlo así el diagrama de cuerpo libre completo. Si nosotros hacemos el DCL del elemento, el grande digamos que está aquí, ABC, que tenemos. Entonces tenemos aquí este pedazo acá y este otro aquí como inclinado. Aquí tenemos las dos fuerzas de reacción de aquí, a X y a Y. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con este elemento? Vean que al final en el libro, no sé, por alguna razón, todos los BD nos dan de dos fuerzas, ¿no? Es el tercero que nos da. Este es otro elemento a dos fuerzas. Vean que aquí no hay más fuerzas. Entonces la fuerza que se transmite del pin B al D necesariamente tiene que ir sobre el eje de la barra BD. Entonces acá, de una vez, vamos a decir que entonces podemos tener aquí una fuerza BD. Y obviamente se nos faltaba la fuerza P. Aquí está la fuerza P, esta es la fuerza BD, que es un elemento, una barra a dos fuerzas. Insisto, hay que darse el tiempo, analizar y darse para ver, porque eso nos va a facilitar al final en el cálculo. Entonces, antes de hacer los diagramas, fíjense bien en cuáles son los elementos a dos fuerzas. Entonces está aquí paralelo. Entonces aquí tenemos 400 milímetros o 0.4 metros. Aquí 0.2 metros. Y tenemos aquí un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. Ok, y también tenemos un ángulo acá que forma 15 grados con la horizontal. Y por aquí tenemos otro con la horizontal también. Y nos quedan los puntos, y que este sería el punto A,
el punto B, el punto C. Entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre de esa barra, o todo ese elemento que está ahí, que tiene forma de, ¿cómo se llama? Así de... Ok, entonces, ¿qué planteamos ahí? Entonces, las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, igual, sumatoria de momentos, digamos aquí vamos a dejar planteada la de, por ejemplo, en A. Vean que en A, ¿por qué me interesa? Porque a mí lo que me interesa es, bueno, la reacción en A, pero también nos interesa lo que es la fuerza que se transmite. Entonces, esta misma fuerza BD que está acá, ¿verdad? Es la que se va a transmitir al sello, ¿verdad? Entonces, de aquí, bueno, ahí se lo dejo para que practiquen, ¿verdad? Ya es un poco, estamos justos de tiempo. Interesa ver otro problema. Entonces, acá, ¿qué obtenemos? P la conozco, ¿verdad? ¿O no la conozco? Sí la conozco, 250 newton. Pongámoslo acá. P igual 250 newton. Entonces aquí se convierte en esto de acá. Vean que el punto B por la fuerza Fd tiende a girar para acá y esta otra tiende a girar para el otro lado. Entonces se equilibran, ¿verdad? En giro. ¿Verdad? Uno gira por un lado, el otro gira para el otro. Entonces al final, ¿verdad? Jugando un poco con las distancias y los ángulos, ¿verdad? Al final vamos a encontrar FBD. ¿Estamos de acuerdo? Y haciendo sumatoria fuerzas en X y en Y, como ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Eso también ustedes requieren practicar, requieren plantear. Con esas dos, al final encontramos a X y a Y. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Nos queda hacer el diagrama de esta barra, ya, o del conjunto D, ¿verdad? Entonces acá, si hacemos el DSL del sello D, ¿verdad? Que es esta figurita que está aquí, lo voy a dibujar un poquito. Entonces tenemos acá esto. Entonces ahí se conecta. Entonces, ese sello, en realidad acá, aquí hay una fuerza, ¿verdad? Que la está empujando, ¿verdad? Que viene de la palanca, ¿verdad? Cuando yo jalo aquí la palanca, esto de aquí hace que, como tiene aquí esta articulación en A, esto hace entonces que el punto B jale hacia en ese sentido. Entonces acá va a haber la fuerza que acabamos de encontrar, que sería la fuerza BD, ¿verdad? Que forma un ángulo igual con la vertical de 20 grados. Entonces dibujamos la vertical y ponemos aquí el ángulo, 20 grados. Y aquí sería la fuerza BD, ¿verdad? Que actúa aquí. Entonces, esta pieza D, lo que yo les decía a ustedes es que la parte inferior acá, la que está en contacto con E, ¿qué pasa? Él al jalar esto acá, esto, digamos, y por decirlo así, tiene unas guías acá, hace que por acción-reacción tengo una fuerza en este sentido, ¿verdad? Vean que la vertical de ella va hacia abajo, entonces sobre D es el piso lo que le hace como, esto es como si fuera una reacción del piso, lo pueden ver así. Entonces esta es la fuerza E. Y para equilibrar el sentido X, lo que yo les decía, cuando dibujé el diagrama completo, es esto de acá, que sería la fuerza D. Entonces, en este modo, aquí ya no hay cotas, ¿verdad? Porque es un solo punto. Entonces, si esto lo analizamos, por ejemplo, con el tema del capítulo 2, vemos que esto es una partícula, es un punto. Podemos llegarlo, las tres podemos decir que concurren
dentro del paquete este. Entonces, cuando tenemos eso, eh, ¿cómo lo resolvemos? Lo podemos resolver gráficamente, por ejemplo. Es una forma también práctica de hacerlo, es dibujando, tenemos tres fuerzas, un triángulo de fuerzas. Entonces, si dibujamos el triángulo de fuerzas, vean que tenemos la fuerza D para acá, la fuerza D que sube, y el triángulo se nos cierra, como lo esperado, con la fuerza FBD. Entonces, esta es la fuerza FBD, ¿verdad? Este es el triángulo de fuerzas. Aquí tenemos la fuerza D y aquí la fuerza E. Y el ángulo que forma es la fuerza BD con la vertical está en E. Entonces, estos son los 20 grados. Entonces, de esta forma nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la fuerza E. ¿Verdad? ¿Cuánto es la fuerza E? O lo podemos ver así. La fuerza E está aquí del lado del cateto, ¿verdad? Ven que esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, y FBD es la hipotenusa. Entonces, E es básicamente FBD cos de 20. ¿Ok? Entonces ya encontramos, como ya del anterior, encontramos FBD, encontramos E. Y sobre la parte E igual, ¿verdad? La parte E, lo que le hace el sello a lo que siente, por decirlo así, la parte que se va a sellar, el elemento a sellar, esto es lo que siente él, ¿verdad? Siente la presión que le hace el elemento E. Entonces aquí tengo yo E. Ahí tengo aquí este E, voy a coger un poquito más abajo. Sería el elemento E y aquí va a tener otra fuerza que se equilibre, ¿verdad? En sentido Y. Tenemos una N ahí de normal, por decirlo así. Entonces, esto es lo que siente, digamos, la parte a sellar. Y con eso entonces terminamos este problema, ¿verdad? Nada más les queda a ustedes de práctica para que lo resuelvan, ¿verdad? Y encuentren entonces estas fuerzas. Y con eso entonces terminamos esta práctica relacionada con la sección 6.4.